Tema a tratar: metodología para la integración de áreas específicas del currículo de la educación general básica. Consta de generalidades de la educación básica, competencias claves de la educación general básica, conceptualización de la educación general básica, objetivos de la educación básica y, por último, metodología de la educación básica. Generalidades de la educación básica. La educación general básica en el Ecuador abarca desde primero hasta 10º grado, generando un espacio en donde los estudiantes adquieren capacidades, desarrollan habilidades y responsabilidades. Los valores juegan un papel fundamental en la formación de cada uno de los estudiantes, ya que se toma por parte del perfil de bachillerato ecuatoriano la justicia, la innovación y la solidaridad. Competencias claves de la educación general básica, definidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Son aquellas que las personas precisan para su realización y desarrollo individual en la sociedad. Los conocimientos, capacidades y aptitudes de la mano de obra de la educación son fundamentales para la innovación y producción de la educación. Eficiencia: se refiere a la relación entre los objetos educativos y esperados de los aprendizajes logrados mediante la utilización óptima de los recursos destinados para ellos. Los estándares de calidad educativa son descripciones de logros esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema educativo, en el cual tiene sentido de orientar y de carácter público que nos enseñe las metas educativas para conseguir una educación de calidad. Las competencias clave de la educación general básica. Son dos las competencias claves. La primera competencia abarca el conjunto de conocimientos, el cual permite entender el razonamiento, la esencia, los atributos y ayuda a interpretar el conocimiento. Las habilidades. La finalidad del desarrollo de habilidades es lograr el éxito académico a través del dominio de técnicas y alcanzar recursos e instrumentos por los estudiantes. Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. La segunda competencia es el desarrollo personal, el cual contribuye a que los estudiantes logren una formación integral, de manera conjunta con las capacidades y competencias. Además, aquí se incluyen los espacios curriculares, los cuales se concentran en los aprendizajes claves, con aspectos artísticos, motrices y socioemocionales. Objetivos de la educación básica. Conceptualización. La RAE define la educación primaria como un periodo de 6 años académicos que deben ser cursados entre los 6 a 12 años de edad. Mientras que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indica que esta debe ser obligatoria y gratuita. Mientras tanto, la UNESCO sostiene lo ya afirmado anteriormente, adicionando que son aproximadamente 74.5 millones de niñas y niños los que se encuentran en estas edades. Objetivos. El objetivo primordial de la educación básica es formar mediante una educación integral en conocimientos y valores, para que a futuro el estudiante contribuya con el desarrollo de su país. En este ámbito, la UNESCO establece 4 pilares que son: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Los objetivos en base a las políticas públicas de la mayoría de los países son: alfabetizar, expandir el vocabulario, tener una buena base matemática para resolución de problemas, la consolidación de valores, fomentar la convivencia y los derechos humanos, la identidad nacional, el cuidado integral y la autonomía. Mientras que los objetivos planteados por el Ministerio de Educación en el 2006 son, entre otros, incrementar la cobertura de la educación inicial, incrementar la cobertura de la educación básica, incrementar la cobertura del bachillerato. También, reducir la brecha de acceso a la educación a jóvenes y adultos con rezago educativo. Incrementar la calidad de aprendizaje con un enfoque de equidad. Incrementar la calidad de la gestión escolar. Incrementar las capacidades y desempeño de los docentes.
incrementar la pertinencia cultural y lingüística, incrementar el servicio educativo para estudiantes con capacidades diferentes, incrementar la rectoría del Ministerio de Educación y por último, incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Educación. Muchas gracias. Metodología de la educación básica. Se basa en la aplicación de metodología de las materias básicas o tronco común, las cuales fomentan el cumplimiento de los parámetros establecidos en cada nivel. En el contexto educativo se estructura la formación de niños de educación básica basada en lineamientos y estándares curriculares. Existen varios tipos de metodología para la enseñanza. Dentro de estos podemos encontrar métodos, estrategias y técnicas. Los métodos pueden ser inductivo, deductivo, analítico, lógico y didáctico. Dentro de las estrategias podemos hablar de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos y aprendizaje colaborativo. Las técnicas se dividen en tres grandes grupos: los grupales, las individuales y las magistrales. Dentro de los grupales podemos hablar de juego de roles, lluvia de ideas, mesas redondas. Las individuales pueden ser ensayos, hipótesis, casos de estudio y trabajos independientes. Las magistrales se dividen en conversaciones, exposiciones y explicaciones. La metodología de la enseñanza de la educación básica varía de acuerdo al currículum, el grupo, los objetivos, la asignatura, el tema y la planificación. Uno de los métodos más utilizados en los últimos tiempos que ha demostrado que el estudiante puede trabajar colaborativamente y así adquirir un aprendizaje significativo es el llamado ABP o aprendizaje basado en proyectos. Para entender mejor este método, vamos a hacer una comparación entre el método tradicional y el método ABP. Hablaremos del docente. El docente en el método tradicional es un experto en información, solo la transmite, mientras que el docente en el método ABP es un tutor, es una guía y es un ayudante de adquisición de conocimientos. Los alumnos en el método tradicional son solamente receptores. Los alumnos del método ABP son capaces de responsabilizarse de su propio conocimiento. El trabajo en el método tradicional es individual, mientras que el trabajo en el método ABP es un trabajo en grupo, utilizando fuentes de información como libros, conversaciones e Internet. La evaluación en el método tradicional buscaba solamente la perfección. En el método ABP, el estar bien o el estar mal es lo de menos. Lo que nos procura es buscar alternativas, investigar y así adquirir nuestro propio conocimiento. Muy buenas tardes. Ahora les vamos a dar un pequeño ejemplo sobre las ABP. Supongamos que en ciencias naturales los estudiantes están aprendiendo sobre la conservación del medio ambiente. En lugar de simplemente escuchar conferencias o realizar algún examen o escuchar la explicación nada más del maestro, el maestro podría implementar una ABP pidiendo que los estudiantes diseñen y ejecuten un proyecto que mejore la sostenibilidad de la escuela. Los estudiantes podrían investigar sobre la gestión de residuos, la conservación de energía, la promoción de biodiversidad en el campus y crear un proyecto que aplique los conceptos que trabajarían. Un pequeño ejemplo sobre aulas innovadoras sería: en el aula invertida, el profesor asignaría a los estudiantes videos, lecturas que deben revisar en clase sobre el tema. Y durante la clase los estudiantes participarían en actividades prácticas y resolverían problemas relacionados con cada tema. En el aprendizaje colaborativo, los estudiantes se dividirían en pequeños grupos para trabajar juntos y crear una actividad asignada en donde cada miembro asume una responsabilidad específica. En una gamificación, el profesor crearía un juego educativo en el que los estudiantes deban completar desafíos o resolver acertijos. Un ejemplo puede ser usar una aplicación de preguntas o hacer un concurso de conocimiento en el aula. En el aprendizaje basado en problemas, los estudiantes reciben un escenario o situación en la cual tienen que identificar en grupo y resolver un problema en grupo de manera colaborativa. En las clases magistrales, como sería la tutoría,
proactiva, el profesor imparte una lección expositiva sobre un tema y luego dedica un tiempo adicional para que cada uno de los estudiantes, de manera individual o en pequeños grupos, reciban una tutoría proactiva en donde el maestro realiza preguntas orientadoras y proporciona una retroalimentación personalizada, en donde se fomentaría el pensamiento crítico mientras que los estudiantes aplican lo aprendido. En los principios metodológicos en educación primaria se refiere a las bases teóricas y la práctica que guían los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta etapa, algunos de los principios incluyen la individualización del aprendizaje, la participación activa de cada estudiante, un enfoque lúdico y experiencial, la integración de la tecnología educativa, el desarrollo de habilidades sociales, la adaptación a la diversidad de los estudiantes y la evaluación formativa. Estos principios buscan promover un ambiente de aprendizaje afectivo, motivador y significativo para que los niños en sus primeros años escolares tengan estas bases teóricas para poder aprender. Principales objetivos de la educación general básica. Como primero, la educación general básica preparatoria tiene como uno de sus objetivos hacer que los estudiantes participen en actividades cotidianas, reconociendo sus derechos y responsabilidades, y discriminando modelos positivos y negativos de comportamiento. La educación general básica tiene como uno de sus objetivos hacer que los estudiantes asuman compromisos consigo mismos y sus pares sobre el tipo de acciones que les permiten un mejor equilibrio personal, con el grupo y con su entorno. La educación general básica media tiene como uno de sus objetivos hacer que los estudiantes desarrollen estrategias para la resolución de situaciones problemáticas cotidianas, que tomen en consideración el impacto sobre el entorno social y natural. Y como último, la educación general básica superior tiene como objetivo hacer que los estudiantes empleen un pensamiento crítico, ordenado y estructurado, construido a través del uso ético y técnico de fuentes de tecnologías y medios de comunicación, en procesos de creación colectiva. Mi experiencia en las prácticas preprofesionales. La experiencia más significativa fue cuando recién inicié la carrera y tuve que hacer las prácticas. En el instante de ingresar por primera vez al aula de clase sentí algo de temor, pero ese desapareció cuando los alumnos me recibieron de la mejor manera y la docente tutora me trató desde un inicio como un colega y no solo como un practicante. En este momento me di cuenta de que la carrera fue muy bien escogida y que debía esforzarme al máximo para poder llegar al objetivo planteado. Desde el primer día de prácticas de primer nivel hasta el último de este quinto nivel que estoy cursando, han sido de aprendizaje continuo, pues he podido poner en práctica todas las enseñanzas teóricas que he recibido hasta el momento. Muchas gracias.